El 16 de diciembre de 1944, los alemanes dan comienzo a su gran ofensiva en las Ardenas de Bélgica. En pleno invierno, a través de los densos bosques y montañas de la región, se dio lo que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Esto obligó al movimiento de un gran número de tropas del Séptimo Ejército estadounidense al norte de Alsacia y Lorena para contrarrestar el ataque alemán. Aprovechando que las líneas aliadas estaban sobreextendidas, el Oberkommando alemán decidió lanzar una ofensiva en Alsacia y Lorena, conocida como la Operación Nordwind, con el objetivo de expulsar y destruir al Séptimo Ejército estadounidense y al Primer Ejército francés. Esta operación comenzó el 31 de diciembre de 1944 con el Grupo de Ejércitos G, comandado por el coronel general Johannes Blaskowitz, y el Grupo de Ejércitos del Alto Rin, comandado por el SS Reichsführer Heinrich Himmler. Este grupo de ejércitos recién creado fue desprendido a partir de tropas del Grupo de Ejércitos G con el objetivo específico de defender el Alto Rin. Es por eso que el Grupo de Ejércitos G estuvo conformado solo por el Primer Ejército, dirigido por el general Hans von Abstfelde, y el Grupo de Ejércitos del Alto Rin, conformado por el 19º Ejército, del general Siegfried Rask. Frente a ellos estaba el Séptimo Ejército estadounidense, dirigido por el general Alexander Patch, y el Primer Ejército francés, del general Jean Delattre. El ataque inicial de la Operación Nordwind fue realizado por 3 cuerpos del Primer Ejército alemán, teniendo para inicios de enero de 1945 aproximadamente 17 divisiones alemanas de los 2 grupos de ejércitos comprometidos en la lucha. Para el 7 de enero, llegaba desde el norte en plena ofensiva la 10ª División Panzer SS Frundsberg, reequipados con nuevos tanques Panther para servir como fuerza de reserva al Grupo de Ejércitos G. Llegaban después de haber luchado en Arnhem y al noreste de Aquisgrán entre septiembre y diciembre de 1944. Esta división estaba bajo el mando del SS Gruppenführer Heinz Harmel. En la mañana del 17 de enero de 1945, los batallones de tanques 43 y 17 estadounidenses atacaron al sur de Herrlisheim, encontrándose con fuertes disparos de artillería antitanque desde el interior de la localidad. El 43 Batallón perdió varios tanques, pero aún así lograron tomar gran parte de la aldea. Poco después, el SS Sturmbannführer Ernst Johann Tetz, comandante del primer batallón del 10º Regimiento Panzer SS, ordenó a su tercera compañía la misión de expulsar a las fuerzas enemigas que habían entrado en la parte suroeste de Herrlisheim. Bajo el amparo de una espesa niebla, los tanques Panther de la tercera compañía avanzaron desde Offendorf hacia Herrlisheim, encontrándose con fuego estadounidense. Ante una intensa lucha, algunos Panther se perdieron y el comandante de la tercera compañía resultó herido. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el 17 Batallón de Infantería Acorazada perdió contacto con el 43 Batallón de Tanques del teniente coronel Nicolás Novosel. Unos minutos después, el contacto volvió por radio y Novosel y su batallón informó que estaba en la parte este de la aldea en una intensa lucha con tanques Panther. Es por ello que el 23 Batallón de Tanques, que se dirigía a Offendorf, cambió de objetivo y se dirigió al norte en busca del 43 Batallón, que pese estuvo en contacto por radio, no pudo encontrarlo a través de la niebla en Herrlisheim. Finalmente, al mediodía del 17 de enero, Novosel, sin saber que sería su último mensaje por radio, informó que las cosas estaban graves donde se encontraban y pidió infantería de apoyo. Unas horas más tarde, el 43 Batallón de Tanques dejaría de existir. Por otro lado, el contacto por radio con la tercera compañía había sido interrumpido desde las 1:30 de la tarde. Es por eso que 2 horas después, el comandante del primer batallón Panzer SS de la Frundsberg, el SS Sturmbannführer Ernst Johann Tetz, envía a su ayudante, el SS Obersturmführer Erwin Bachmann, para establecer contacto y confirmar la situación de la tercera compañía. Posteriormente, el mismo Bachmann informaría de su propia acción. Me adelanté en el sidecar de la motocicleta de Sauerwein.
A la entrada de Herrlisheim me encontré con 2 Panther de la tercera compañía y el SS Unterscharführer Mullbrad estaba con ellos. Me enteré de que había tanques estadounidenses en la ciudad. Yo mismo quería explorar y los 2 Panthers se dieron a fuego de cobertura y me siguieron. Conduje con la motocicleta hasta un cruce en el camino, me detuve y ordené a los Panzer que aseguraran un camino cada uno. Seguí a pie por el camino de la derecha para seguir explorando. Después de unos 50 metros, cuando llegué a una curva en el camino, un Sherman abrió fuego. Corrí de regreso a la motocicleta, recogí un Panzerfaust, corrí en diagonal y llegué a una casa, desde cuya ventana podía ver la calle principal. Vi 2 Sherman en la calle a una distancia de 30 metros con mi Panzerfaust. Luego corrí de regreso a mis Panthers de cobertura, decidiendo un plan de acción. Rápidamente informé a los 2 comandantes de Panzer. El segundo Panzer continuaría cubriendo el camino a la derecha, avanzando hacia la curva y abriendo fuego, cuando el primer Panzer comenzaría a salir. El primer Panzer del SS Unterscharführer Mullbrad, conmigo, debía conducir hasta el camino en la izquierda. La torreta a las 3 en punto, e inmediatamente abrió fuego cuando se llegó al cruce, y el artillero tenía un campo de tiro en el cruce de caminos. Todo salió según lo planeado. El segundo Panzer abrió fuego, mientras el primero corría hacia el cruce y destruyó al primer Sherman. En solo unos minutos, varios tanques Sherman quedaron fuera de servicio. De repente apareció una bandera blanca. Detuve el fuego y caminé hacia adelante. Un oficial estadounidense se ofreció a rendirse. Pedí que sus hombres depusieran sus armas frente a mí. Cuando los 60 estadounidenses bajaron sus armas, liberaron 20 prisioneros alemanes que habían estado en cautiverio estadounidense. Pregunté a los estadounidenses si eran tripulaciones de los tanques que habían destruido. El oficial estadounidense explicó que eran de las tripulaciones de tanques que no habían sido derribados y señaló a una granja a la izquierda de la carretera donde estaban sentados 4 Sherman con sus armas apuntando hacia el frente. Dijo que los otros tanques estaban un poco más abajo. Eso fue una sorpresa para nosotros. Teníamos que mantener la calma. Exigí una acción rápida. Hice que los conductores de tanques estadounidenses avanzaran y les ordené que condujeran a los Sherman a Offendorf, acompañados cada uno con soldados alemanes rearmados. Me sentí mejor cuando la columna de tanques partió. Avisé al puesto de mando del batallón en Offendorf de los Sherman capturados que se acercaban y pedí más de nuestros propios Panzer para que vinieran a Herrlisheim y recogieran otros 48 prisioneros. El total fue 12 tanques Sherman capturados y 60 prisioneros. Desplegué mis propios 2 Panthers adelante hasta el borde de Herrlisheim. Así, mis 2 Panthers destruyeron 9 tanques enemigos. Después de que llegaron los refuerzos, se me ordenó regresar al puesto de mando del batallón en Offendorf. Así es como el 17 de enero de 1945, el 43 Batallón de Tanques de Novosel había dejado de existir. Más tarde, los alemanes lanzaron un contraataque sobre la aldea, empujando al 23 Batallón de Tanques estadounidense y obligando a retirarse al 17 Batallón de Infantería Blindada fuera del pueblo. Los alemanes reutilizaron los 12 Sherman capturados y formaron hasta el final de la guerra la 13ª Compañía del 10º Regimiento Panzer SS. Por sus acciones del 17 de enero de 1945, a sus 24 años, Erwin Bachmann recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 10 de febrero de 1945. Ese mismo día la 10ª División Panzer SS Frundsberg regresa de nuevo al frente oriental en un momento particularmente crítico durante la contraofensiva alemana denominada Operación Solsticio. Ahí Bachmann se hizo cargo de la primera compañía del regimiento en la lucha en Pomerania. Finalmente, en mayo de 1945, Bachmann fue hecho prisionero por los británicos y fue llevado a los campos de prisioneros en Westertinke, donde fue liberado en mayo de 1947. Erwin Bachmann falleció en el mismo lugar donde nació, en Göttingen, el 18 de febrero del 2010.